Sí, pues muchas gracias Fernanda, Aníbal. Hay una gran cantidad de temas, tantos que no alcanzaríamos horas para estar hablando sobre esto. Hay que ir seleccionando, pero dicho sea de paso, estamos en esta celebración del Día de Muertos y hay que hablar también de que eh, este siglo que el neoliberalismo entró en su fase más cruenta, más dura con el necrocapitalismo, este capitalismo zombie, el narcoestado policíaco militar que impusieron. Llevamos prácticamente medio millón de personas que han perdido la vida en hechos violentos en nuestro país y hay que decir claramente que lamentablemente esta situación no es un asunto de nuestro país, sino es un asunto que viene fundamentalmente impostado por los designios de Washington, ese ente que vive de la guerra, que vive de hacer y asusar conflictos y bueno, nosotros hemos puesto como país, como pueblos, miles y miles de muertos. Llegamos ya pasando el medio millón y esperemos que esta cifra vaya disminuyendo porque las cifras van variando de cada año entre 30 y 40 mil personas que pierden la vida. Y el problema es que el conflicto, por más acciones que está haciendo el gobierno, todavía no es fácil frenarlo porque está ligado fundamentalmente, intrínseco al ente sionista y el complejo militar industrial que hacen del negocio, del odio, de la confrontación, de la violencia, un gran negocio que nos tiene en esta situación. Y es por eso que no solamente es en México, si no es en el mundo, y por eso hemos mencionado que la sede de las Naciones Unidas ya no está en Nueva York, ya ahí ponen restricciones para entrar a cualquier persona, incluso mandatarios de países les han negado la visa y el derecho a entrar en ese lugar, y todo parece indicar que la sede de la ONU está allá en Tel Aviv, en la Palestina ocupada, y que seguramente el sionismo quisiera que estuviera en Jerusalén, porque desde ahí es donde están dirigiendo las decisiones del mundo. Hemos visto cómo hay una amplia mayoría de países que están en contra de las medidas coercitivas unilaterales, de los bloqueos, de las acciones militares, de la ocupación, de las bases militares en los países y sin embargo su capacidad de respuesta es prácticamente nula o nulificada por este ente anglosionista que domina y controla el mundo con su derecho de veto y que nos impone una posición grave de la guerra. Estamos entrando a los preparativos de lo que sería una tercera guerra mundial, ya que hay conflictos en muchísimos países, algunos de orden interno, otros de orden entre países, otros que aparentan ser conflictos interreligiosos o étnicos. Sin embargo, todo lo que hay detrás de ello es el expansionismo de ese imperio que se niega a desaparecer y que se difumina como monstruo de mil cabezas con la Organización Sionista Mundial que controla los enclaves, eh, tanto financieros como militares, y también de los medios masivos de comunicación con los que pueden ellos seguir haciendo esta situación de adormecer las mentes de la población, eh, quitarles la capacidad de pensar, como decía el Fidel Castro, y, y con ello pues poder someter a nuestros pueblos. Eh, Creo que hoy en esta necesidad de replanteamiento, de quitar el secuestro de las Naciones Unidas para fundamentalmente Estados Unidos y el ente anglosionista, pues necesitamos reforzar la diplomacia de los pueblos, seguir insistiendo que los pueblos estamos decididos a vivir en paz, que nuestra América es un territorio de paz, que el mundo debe ser un territorio de paz y que
debemos de pedir a nuestros gobiernos que se pronuncien más enérgicamente. Estamos viendo ya los ataques directos de Estados Unidos, no del pueblo, sino de ese ente aglusionista que está atacando a su propia población y que está actuando de manera militar en contra de personas migrantes que llegan al país y estamos viendo cómo los detienen y creo que el gobierno de México tiene que reforzar sus acciones porque a las personas las retienen en los aeropuertos, no les permiten usar sus celulares, los tienen en condiciones de aislamiento, los tienen también con amenazas, con chantajes, tortura psicológica, con varias sesiones durante horas, días, semanas y a quienes ellos creen de manera discrecional los llevan a los centros de detención del ICE y con esa acción asusan y espantan. Lamentablemente el gobierno de México, aunque manda al personal del consulado, no no hacen más allá de quedarse expectantes a la resolución y en realidad debiéramos ver que esa situación tiene que cambiar. Están las líneas telefónicas que tiene el consulado, están las visitas que hacen el personal consular, pero no se traduce en en una acción efectiva para los derechos humanos de los mexicanos y de los migrantes en general en Estados Unidos. Por lo tanto, el gobierno de México y la Cancillería deben reforzar las acciones, preparar los casos. El gobierno de México dice, bueno, nosotros no litigamos, apoyamos para que otras organizaciones litiguen allá, pero sí pueden en el concierto internacional hacer las acciones jurídicas específicas para contrarrestar esta situación. Desde aquí nosotros tenemos también que decir que Donald Trump es una persona que como pueblo nosotros nos pronunciamos por determinar que sea una persona no grata, también Marco Rubio y lamentablemente el mismo embajador de Estados Unidos aquí en México que está propiciando este tipo de comentarios, de decir que pueden hacer lo que quieran ya, una vez que han declarado que los grupos delincuenciales a los que ellos manejan, administran, protegen y financian, hoy sean el pretexto para poder hacer invasiones e incluso las filtraciones que se habían dado por parte de Donald Trump cuando él decía que, pues, ¿qué pasaba si se podía mandar un misil para México, etcétera? Estamos viendo hoy la escalada de la guerra allá en el Caribe y en el Pacífico y estas ejecuciones extrajudiciales que no se detienen y que cada vez tensan más la situación. Estamos llegando ya a la tercera guerra mundial. Todo se va preparando. Vemos como para el 2026 la mayoría de los países estarán aumentando su gasto militar y con las grandes ganancias para el complejo militar industrial de Estados Unidos, ya que incluso a la Unión Europea se le impone comprarle armas al complejo militar industrial de Estados Unidos. Viene también actuando, como ya lo vimos, contra la democracia y teniendo una injerencia directa en los asuntos internos del Estado Libre y Soberano de Argentina. Y vimos cómo con esa amenaza de quitar el rescate, que para colmo es como un fobaproa que van a pagar los argentinos, se tenga que llegar a estas situaciones tan difíciles y que la balanza electoral penda también del chantaje económico y la injerencia directa fundamental en contra de los países y los pueblos. Ya vimos que allá en Argentina no hay necesidad de, de enviar marines, ni mucho menos, porque Milei les dice, no, 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 al contrario, vengan aquí, pongan sus bases militares, ya el complejo militar industrial está haciendo sus grandes ganancias y pues ahí lamentablemente tenemos una situación muy difícil. Entonces, creemos que la sede de la ONU primero debe de cambiar de país. ¿Por qué no en México? Podría
cambiarse la sede de las Naciones Unidas, México que respeta la soberanía de los pueblos, la autodeterminación y busca la paz mundial en los conflictos, es un buen ejemplo que podría buscarse el cambio de la sede porque mientras Estados Unidos tenga la sede allá, puede discrecionalmente seguir actuando en contra de los pueblos, sometiendo a los designios de Washington. Y lamentablemente también la situación financiera de la ONU que hace que por chantajes económicos veamos los desplantes que ya tuvo Donald Trump. Ahí está el pueblo de Cuba resistiendo, ahí está el pueblo de Venezuela, el pueblo de Nicaragua y muchos pueblos del mundo que están bloqueados y ahora nosotros que tratamos de resistir también los embates de este ente anglosionista y evidentemente se ve que las decisiones fundamentales se están pasando por esa región de la Palestina ocupada que controla el ente sionista que está expandiendo la guerra en todos los países y es lo que vende y es lo que actúan ellos fundamentalmente. Y por eso desde aquí nos pronunciamos porque hay un cambio en el multilateralismo y, insisto, incluso ir valorando la posibilidad de que México pudiera ser la sede de las Naciones Unidas en un proceso refundacional que vale la pena realizar. Por otro lado, pasando al siguiente punto, antes de si tienen algún comentario, Fernanda, Aníbal, para pasar a los otros puntos que tenemos. No, simplemente iba a reiterar esto último que decías, ¿no? En realidad es replantearnos todo el sistema multilateral que fue construido con ese acuerdo de Bretton Woods, ¿no? No solamente es la ONU, sino también es ese Fondo Monetario Internacional, es ese Banco Mundial, que son, digamos, los hermanos gemelos que perpetúan la dependencia y el subdesarrollo de países y de poblaciones enteras, de millones de personas, y lo notamos con el caso, por ejemplo, de la misma Argentina, que es uno de los países más endeudados con el Fondo Monetario Internacional y que lo hicieron gobiernos como el de Mauricio Macri y que lo continúa gobiernos como el de Milei, así como también sucede, por ejemplo, ahora en Ecuador con Noboa, pero antes de Noboa fue Guillermo Lasso y fue Lenín Moreno, en fin, este sistema multilateral es el que precisamente tiene que transitar hacia algo distinto y bueno, esta invitación que haces ahora, Adrián, de cambiar la sede de la ONU, pues también implicaría pensar en cambiar la sede de la OEA o ya dejar de lado a la OEA y pensar en otro esquema distinto para llevar a cabo las relaciones interamericanas, así como otro tipo de instituciones. Entonces, bastante pertinente esta propuesta, sobre todo para pensar un sistema multilateral distinto, un sistema multilateral renovado y que atienda las problemáticas actuales del mundo también. Sí, yo creo que la OEA debiera dar paso a la CEAL, es decir, no solamente la CEPAL, sino ahora integrar a nuestra América allá, porque el pueblo de Estados Unidos también necesita de nuestro apoyo, ya lo estamos viendo, los embates que están teniendo allá en esa militarización y ese conflicto interno que se está dando ya cada vez más grande y con graves violaciones a los derechos humanos y no hay propiamente quien ayude a proteger los derechos allí en Estados Unidos.